Imagina entrar en la cámara acorazada de un banco, para dejar los ahorros de toda una vida. Una situación en la que exiges seguridad máxima, lógicamente. Claro. Y al entrar te das cuenta de que no hay guardias. Las cámaras están apagadas y la puerta principal está, abierta de par en par. ¡Ostras! Y el director del banco se te acerca y dice, no se preocupe, esta mañana hemos contado los billetes y no falta ni un solo céntimo. Ya, pero el susto no te lo quita nadie. Exacto. ¿Podría alguien irse a dormir tranquilo sabiendo que sus ahorros están ahí, sin vigilancia preventiva? Pues seguramente no. La desconfianza ya estaría ahí. Pues hoy nos sumergimos en una historia real que plantea exactamente esta duda. Pero no con dinero, sino con la base misma de la democracia y el sistema de justicia en Andorra. Y es una duda que resuena mucho más allá de sus fronteras. Porque cuando hablamos de la arquitectura de un Estado de Derecho, la confianza pública no se basa solo en que las cosas salgan bien por pura casualidad. Eso es. Se basa en que el sistema esté diseñado para que sea casi imposible que salgan mal. Y la documentación que tenemos hoy sobre la mesa nos muestra un ecosistema judicial que, según diversas fuentes, podría estar fallando precisamente en esa prevención. Vamos a desgranar esto a fondo. Contamos con un corpus de artículos, reportajes recientes y evaluaciones de organismos internacionales. Sí, un material bastante denso. Muy denso. Que dibuja un escenario complejo en los juzgados andorranos. Y gran parte de esta información nos llega a través de las denuncias de un abogado y denunciante independiente, Emili Campos. Ajá. Ojo, y esto lo dejamos clarísimo desde el minuto 1. Aquí no somos jueces ni venimos a tomar partido por nadie. Totalmente. Nuestro papel no es ese. No. Respaldamos agendas políticas ni dictamos sentencias sobre estas acusaciones. Nuestra misión en este análisis es simplemente leer los documentos. Eso es. Exponer imparcialmente los hechos que relatan estas fuentes. Y entender qué significan todos estos choques legales para la salud de un sistema judicial. Tenemos sobre la mesa un escenario que parece sacado de un thriller judicial, pero ocurre en el corazón de los Pirineos. Fíjate que para entender dónde empiezan las grietas, lo más lógico no es mirar primero a los grandes casos financieros. ¿No? ¿Por dónde empezamos entonces? Pues por la raíz de cualquier democracia, el sistema electoral. En Andorra, el sistema de votación tiene una particularidad, y es que una parte muy significativa del sufragio pasa directamente por las manos de la justicia. Ah, el famoso voto judicial, claro. Exacto, el voto judicial. Y es justo ahí donde las fuentes nos sitúan el primer gran conflicto durante las elecciones generales de abril de 2023. Vi esa cifra en los documentos y me pareció brutal para un país del tamaño de Andorra. ¿De cuántos votos estamos hablando exactamente? Estamos hablando de más de 9.000 votos judiciales. Madre mía. Sí, es una porción inmensa del electorado, depositando su papeleta en Lavapial. Que para aclarar, Lavapial es la sede judicial en primera instancia allí, ¿verdad? Eso es, los juzgados de primera instancia. Pues el problema surge cuando este abogado, Emilio Campos, acude a ejercer su derecho al voto y presenta una impugnación formal. Vale. ¿Y qué alega en esa impugnación? Su argumento es muy directo. Denuncia que durante el proceso no había jueces presentes supervisando las urnas. O sea, nadie de la judicatura controlando físicamente el espacio. Exacto. Argumentó que los protocolos de guarda y custodia estaban fallando, que la cadena de custodia de esos 9.000 votos se había roto Tela. y que, por tanto, se estaba vulnerando el derecho fundamental al sufragio. A ver, hago de abogado del diablo un momento. Dime. Andorra es un país muy pequeño, con unas tasas de criminalidad bajísimas. Prácticamente todo el mundo se conoce. ¿No podría parecer un poco paranoico exigir un nivel de seguridad extremo para unas urnas que, al fin y al cabo, están dentro de un edificio oficial? Bueno, esa fue, en esencia, la filosofía de la respuesta institucional. Ah, sí. Sí. El Tribunal Constitucional de Andorra desestimó el recurso de Campos argumentando que no había pruebas físicas de que los votos hubieran sido alterados. ¿Ya? O sea, si no hay prueba de daño, no hay delito. Esa es la lógica que aplicaron. Explicaron que la integridad está garantizada por un sistema material. Tú metes tu sobre en otro sobre más grande, lo firmas y todo eso va a una caja fuerte dentro de un recinto cerrado. Vale, el sistema de sobres. Para el tribunal, sin evidencia de manipulación real y palpable, pues no hay delito que desnaturalice la voluntad popular. Claro, pero volvemos a la analogía del banco del principio. El director te dice que no falta dinero, pero la cuestión es que la legitimidad de unas elecciones no es solo un tema logístico, es un tema puramente psicológico. Totalmente.
es percepción de seguridad. Exacto. Si cualquier ciudadano o un abogado experto en leyes ve que la custodia flaquea y no hay supervisión presencial de un magistrado, la semilla de la duda ya está plantada. Ujú. Entonces, es suficiente decir que no pasó nada demostrable cuando lo que se cuestiona es precisamente la ausencia de prevención. Ahí radica el problema sistémico del que hablan los expertos. La transparencia democrática no significa solamente que no ocurran fraudes. Claro, tiene que parecerlo también. Significa que el sistema sea tan robusto que cometer un fraude sea visiblemente imposible. Cuando el máximo tribunal despacha una queja sobre la cadena de custodia basándose en que no hay daño probado, En lugar de reforzar los protocolos, claro. exacto, en lugar de decir, oye, vamos a poner un juez ahí para que nadie dude, al no hacerlo se genera un caldo de cultivo para la desconfianza. Y esto es peligroso, Muy peligroso. porque mina la credibilidad de las instituciones a ojos del votante, da la sensación de falta de transparencia. Y si dudamos de las urnas por falta de transparencia, imagino que la cosa no mejora cuando miramos a los sumarios de los juzgados. Porque los documentos que manejamos conectan esa opacidad inicial con un patrón mucho más grande, ¿no? Sí, esto es solo la punta del iceberg. ¿Qué pasa cuando entramos en el terreno de las macrocausas? Esos casos gigantescos que afectan a todo el país. Pues pasa que nos encontramos con un panorama de parálisis. Y ojo que ya no es solo una preocupación a nivel local. Ya ha trascendido. Ha trascendido a nivel internacional. Las fuentes nos detallan retrasos monumentales en procedimientos que afectan a los cimientos económicos de Andorra, por poner un ejemplo documentado en los textos. Sí, dime. Te cita la instrucción judicial por la quiebra de la gestora de inversiones Valora. Espera, un momento. Según mis notas, la quiebra de Valora es del año 2007. Exacto, 2007. Estamos hablando de casi 2 décadas. ¿Cómo es posible que algo así siga arrastrándose tanto tiempo en los tribunales sin resolverse? Y el problema no es solo el tiempo perdido para los afectados, es la señal que envías al mercado internacional, especialmente en un país como Andorra, cuya economía está tan, pero tan ligada al sector financiero. Claro, la imagen exterior es vital. Un microestado tiene un reto enorme. No siempre cuenta con la infraestructura masiva o el personal hiperespecializado para auditar estas telarañas financieras multimillonarias. Y cuando entran estas causas, ¿el sistema simplemente hace crack? Colapsa totalmente. Y me imagino que Valora no será el único expediente acumulando polvo en un cajón. En absoluto. Los informes mencionan también el procedimiento por las muertes de trabajadores en las obras del túnel de las Dues Valires. Eso fue en 2009, si no recuerdo mal. Sí, 2009. Y parece seguir en el limbo judicial. También hablan de denuncias por sobrecostes de 22 millones de euros en el horno incinerador de Cetrasa. 22 millones, poca broma. O querellas por graves anomalías en la adjudicación de un casino a la empresa Jocs CCA. Son macrocausas de un peso brutal para la sociedad andorrana. Vale. Entiendo perfectamente el problema logístico de ser un estado pequeño frente a sumarios gigantescos. Es como intentar apagar un incendio forestal con cubos de agua. Una buena comparación. Pero a la luz de los informes surge una pregunta bastante incómoda. ¿Se trata simplemente de un sistema con pocos recursos humanos, de jueces desbordados por el papeleo? ¿O los documentos sugieren que existe, digamos, un patrón deliberado de meter los expedientes espinosos en el cajón de abajo? Especialmente cuando hay intereses económicos y políticos de por medio, ¿no? Exacto. Eso es lo que me pregunto. Pues esa es precisamente la línea roja que están investigando los organismos internacionales. Cuando un sistema sufre un colapso administrativo crónico, la solución suele ser inyectar presupuesto. Contratar más jueces, mejorar la informática. Exacto. Pero cuando la parálisis es selectiva, cuando afecta crónicamente a casos vinculados al poder corporativo o estatal, entramos de lleno en el terreno de la opacidad estructural. Y aquí es donde entra en escena un actor internacional fundamental en estos documentos, ¿verdad? Sí. El Greco. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. ¿Ese mismo? Para situar el contexto, el Greco viene a ser como el inspector de calidad democrática de Europa, por decirlo de alguna manera. Algo parecido, sí. Se dedican a evaluar cómo los Estados miembros previenen la corrupción y, según las fuentes, el Greco ha estado emitiendo advertencias muy serias a Andorra. ¿Por qué motivo exacto?
por incumplir 5 de sus 13 recomendaciones clave sobre transparencia. 5 de 13 es un porcentaje alto. Y una de las más sangrantes, que se resalta mucho en los informes, es la negativa a obligar a los políticos y miembros del Consejo General a hacer públicos sus bienes y cuentas bancarias. Lo cual, hoy en día, en la inmensa mayoría de democracias europeas, es el estándar mínimo absoluto. Sí, para evitar enriquecimientos ilícitos o puertas giratorias. Claro. Entonces, tenemos a estas instituciones europeas emitiendo alertas a nivel macro. Y es en este contexto donde la figura de este abogado Emilio Campos sube la apuesta a un nivel casi, insólito. Totalmente inaudito. Campos no se limita a quejarse en los pasillos de la valla. Ha presentado 26 denuncias formales. 26. 26 denuncias ante el Greco y la ECRI, que es la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. Wow. Y en esos documentos implica directamente a 25 valles, es decir, jueces de primera instancia. 25 jueces señalados directamente. Además de magistrados superiores y a 5 miembros del Consejo Superior de la Justicia, el CSJ. Madre mía. Es decir, que si el sistema de alarma de la casa no funciona o lo han apagado, ha decidido directamente llamar a los vecinos de fuera para que vengan a inspeccionar los cimientos. Literalmente. Pero, claro, el Greco mira el panorama desde arriba, a vista de pájaro. A mí lo que me intriga es cómo se traduce esta supuesta opacidad a pie de calle. Bajando al nivel de los juzgados diarios. Eso es, bajar al barro. Para un abogado normal, en un martes cualquiera, ¿qué significa esto en la práctica procesal? Porque hay un caso en las fuentes que me ha dejado perplejo. Ah, ya sé por dónde vas. El caso de los famosos honorarios que de repente desaparecen. Fíjate, este caso de la empresa Vidres Plans es el ejemplo perfecto para entender qué pasa realmente en las tripas de los juzgados y cómo se vulnera la seguridad jurídica de la que hablábamos. Cuéntanos cómo fue, porque tiene tela. En 2017, este mismo abogado gana un largo litigio civil representando a esta empresa contra un banco. Vale, un juicio civil estándar. Tras la victoria, el juzgado determina que hay que pagar las costas procesales. El abogado y el procurador tenían derecho a cobrar unos honorarios conjuntos de 8.573 euros. 8.000 y pico euros. No es una cifra multimillonaria, pero es su trabajo. Claro, ese dinero se consignó legalmente en la cuenta de la Batilla. Se quedó ahí, depositado, a la espera de ser transferido a los profesionales. Espera un segundo. O sea, el dinero ya no era de ninguna de las dos partes del juicio, ¿verdad? No, ya no. Estaba en una especie de cuenta bloqueada del juzgado con nombre y apellidos, destinado exclusivamente a pagar el trabajo de estos profesionales legales. Exactamente. El derecho de cobro estaba asegurado por una sentencia firme y el dinero estaba apartado. Pero aquí viene el giro procesal, que desata la tormenta. A ver. Años más tarde, entre 2020 y 2021, la empresa a la que defendió Campos, Vidres Plans, entra en bancarrota. Presenta quiebra. Vale. Quiebran años después del juicio. Eso es. Pues la jueza, encargada de gestionar ese nuevo y complejo proceso de quiebra, descubre que esos 8.500 euros siguen aparcados en la cuenta de aquel litigio antiguo. Me huelo lo que va a pasar. ¿Y qué hace? Solicita esos fondos. Y otra magistrada autoriza la transferencia para usar el dinero del abogado con el fin de tapar los agujeros y deudas de la quiebra. Pero así sin más. Así sin más. Una decisión que más tarde el propio Tribunal Superior de Justicia avaló. Bueno, hago de abogado del diablo otra vez. Venga. Antiguas vinculadas a la empresa, ¿no? Sonaría lógico si no existieran las leyes de prelación de pagos y de derechos adquiridos. ¿Y ese es el núcleo de la denuncia de Campos? Claro, el orden de quién cobra qué. Exacto. El derecho a cobrar esos honorarios nació en 2017, años antes de que existiera cualquier situación de quiebra de la empresa. Los procedimientos concursales tienen reglas matemáticas muy estrictas sobre qué dinero pertenece a la masa de la quiebra y quién cobra primero. No se puede mezclar todo en la misma bolsa. Para nada. Al mezclar dos sumarios distintos y coger dinero ya asignado a un profesional para pagar deudas ajenas posteriores, se rompe por completo la baraja procesal. Vale, creo que tengo una imagen clara para que esto se entienda sin ser experto en derecho mercantil. A ver. Es como si vas a cenar a un restaurante. Pagas tu comida en efectivo, dejas el billete en la barra. Y mientras esperas a que el cajero te dé tus vueltas, entra el proveedor de las servilletas exigiendo que el local le debe dinero. Ajá.
Y el cajero, ni corto ni perezoso, coge tu cambio de la barra y se lo da al proveedor diciéndote. Diciendo que lo siente, pero que están en quiebra y hay que pagar deudas, ¿no? Eso es. Lo siento, hay que pagar las deudas del local. Oiga, pero si ese dinero ya era mío, era mi cambio. Y encima te dicen que lo hacen por el bien del saneamiento económico del restaurante. El problema, como bien ilustra tu ejemplo, es que a ti te dejan sin el dinero que legalmente ya era de tu propiedad. Es alucinante. Campos califica esto directamente de robo en sus escritos ante el Colegio de Abogados. El asunto llega a un extremo tan tenso que decide presentar una demanda civil, ¿Contra quién? exigiendo que las juezas y los magistrados implicados restituyan esos 8.500 euros pagándolos de su propio bolsillo. Ostras, y aquí es donde entramos en un terreno muy, pero que muy peligroso. Porque exigir responsabilidades a nivel abstracto sobre el sistema es una cosa. Sí, eso se tolera más. Pero pedirle a un juez con nombres y apellidos que pague de su cuenta corriente personal los daños por una resolución, me imagino que eso tiene que generar una reacción visceral en la institución. Una sacudida tremenda. Lo que nos lleva al punto que me parece más crítico de todos los documentos que estamos analizando, las represalias y el llamado efecto disuasorio. Línea directa de quejas con el Consejo de Europa, el ecosistema institucional va a reaccionar. Claro, se defiende. Y el caso de la banca privada de Andorra, la BPA, que recoge nuestras fuentes, ilustra de forma magistral cómo se utilizan estos mecanismos de autodefensa del Estado. Vamos a desmenuzar esto bien. Tenemos a un cliente de este mismo abogado, que tiene una suma enorme, unos 737.000 euros, Sí, casi 3/4 de millón. bloqueados en la BPA, un banco que, recordemos, había sido intervenido por las autoridades. Exacto. El abogado, viendo el riesgo altísimo de que ese dinero sufriera una quita brutal o se perdiera en el agujero de la quiebra bancaria, intenta una maniobra legal. Pide que esos fondos pasen a estar custodiados por la Autoridad Financiera Andorrana, la AFA. Básicamente, lo que busca es blindar el dinero de su cliente, ponerlo a salvo. Lógico. Y la justicia le dice que no. Hasta ahí, bueno, un martes normal en un tribunal. Tú pides algo, el juez te lo deniega basándose en su criterio. El problema no es la denegación en sí, es lo que sucede a continuación. Ante el rechazo judicial, Campos presenta un escrito de nulidad de actuaciones. Ajá. Y en ese documento formal invoca 2 artículos muy concretos de la legislación andorrana. El artículo 10 y el artículo 76 de la Ley Cualificada de la Justicia. Vale. Para quien no tenga el Código Civil andorrano en la mesilla de noche para leerlo antes de dormir, ¿qué dicen exactamente esos artículos y por qué son tan radiactivos? Básicamente regulan la responsabilidad personal de los jueces. Uf. Establecen que los valles y magistrados pueden ser responsables personalmente por los daños causados cuando adoptan resoluciones que son manifiestamente contrarias a derecho. O sea, es la herramienta legal que tiene el ciudadano para decir, señoría, si usted se salta la ley a sabiendas, tendrá que responder con su patrimonio por ello. Tal cual. A ver, frena un momento, porque esto me parece un poco surrealista. ¿Me estás diciendo que el manual legal del país, aprobado por sus propios legisladores democráticos, dice literalmente que los jueces son responsables si se saltan la ley? Sí, Pero la magistrada ponente del caso se ofendió por esto. mucho más que ofenderse. La magistrada interpretó que el simple hecho de que el abogado citara esos artículos en su escrito constituía una amenaza directa a su independencia judicial. Así que elevó una queja formal al Consejo Superior de la Justicia, el CSJ, pidiendo amparo frente a este letrado. ¿Y qué hizo el Consejo? Porque me cuesta muchísimo creer que te puedan sancionar por citar un artículo que está plenamente en vigor en la ley de tu país. Pues el Pleno del CSJ le otorgó el amparo a la jueza. Concluyeron que hacer alusión a esos artículos podía, efectivamente, perturbar la independencia judicial. Es increíble. Y tomaron una decisión devastadora para Campos. Enviaron el caso a la Fiscalía y al Colegio de Abogados para abrir la vía disciplinaria, Ostras. lo cual pone en riesgo inminente la capacidad del abogado para seguir ejerciendo su profesión. Le podrían inhabilitar por completo. Me vas a perdonar, pero es que la contradicción lógica es fascinante y aterradora a la vez. Sí lo es. Como si las instrucciones de seguridad de un avión dicen en la primera página: pulsa el botón rojo en caso de emergencia. El avión empieza a caer, tú señalas el botón rojo y te detienen por intento de sabotaje a la tripulación. Una analogía perfecta. ¿Me estoy perdiendo algo o es un callejón sin salida absoluto para cualquier abogado defensor en ese sistema? No te pierdes absolutamente nada. Es exactamente ese callejón sin salida. Lo que observamos aquí, y lo que probablemente alarma tanto a las instituciones europeas como el Greco, es el riesgo de un enorme efecto disuasorio.
lo que en derecho se conoce como chilling effect. Claro, el miedo a actuar. Cuando la maquinaria disciplinaria suprema de la justicia se moviliza con toda su fuerza para aplastar a un profesional por el mero hecho de recordar que existe una ley de responsabilidad, el mensaje que resuena en todos los despachos de abogados del país es muy gélido. Es un aviso a navegantes. Exacto. El mensaje es: no cuestionéis nuestras decisiones con demasiada fuerza o vuestra carrera profesional será destruida. Y claro, el daño aquí no es solo para Campos, que se está jugando su medio de vida, que ya es grave. El daño real es para la propia sociedad civil. Totalmente. La cosa va mucho más allá del futuro laboral de un individuo. Afecta al ecosistema de la defensa legal en su totalidad. Porque si el abogado tiene miedo, el ciudadano está indefenso. El derecho a una tutela judicial efectiva exige que los abogados puedan presionar, ser incisivos y utilizar todas las herramientas del Código Legal sin temor a sufrir represalias institucionales. Claro, es su trabajo. Si penalizas a un abogado por invocar una ley, argumentando que perturba tu independencia, corres el grandísimo riesgo de convertir la independencia judicial en pura inmunidad judicial. Y una justicia inmune a sus propias leyes. Deja de ser justicia. Tela. La verdad es que es un viaje intenso el que nos plantean estas fuentes hoy. Si condensamos un poco todo lo que hemos analizado en esta inmersión, empezamos por la base. Sí, el sistema electoral. Observando las dudas sobre la vigilancia física de miles de votos judiciales, donde la respuesta del sistema fue, no pasa nada porque no hay pruebas de daño, ignorando por completo la brecha de confianza que eso genera. Luego hemos subido de escala, viendo cómo el colapso frente a macrocausas económicas, como los casos Valora o Ceteraza, atrae las advertencias del Greco. Unas advertencias muy serias. Advirtiendo sobre una opacidad estructural crónica y una clara falta de recursos adecuados para investigar las grandes cifras y a los poderosos. Y finalmente, hemos bajado al barro procedimental, a los casos del día a día. Vemos cómo se rompen las reglas de prelación de pagos para usar honorarios legales legítimos en sumarios de quiebra que no corresponden. Y todo esto coronado por lo que parece un castigo institucional severo. Silenciar la disidencia castigando al abogado que se atreve a leer en voz alta los artículos que exigen responsabilidad a los magistrados. El análisis de estos documentos nos recuerda una lección vital para cualquier Estado moderno. La autoridad de un tribunal no emana solo del poder coercitivo para dictar sentencias. Claro, no es solo mandar porque puedes mandar. Emana de su integridad y de su legitimidad procedimental. Cuando los profesionales que habitan y conocen esos pasillos desde dentro denuncian que la arquitectura misma está hecha a medida para eludir la rendición de cuentas, la respuesta democrática sana debería ser auditar los procesos, no expulsar al denunciante. Esa es precisamente la pregunta que inevitablemente nos deja este análisis a fondo. Si los que tienen el mapa detallado de este laberinto judicial, Los que saben moverse por ahí, los expertos en leyes que conocen dónde están las salidas de emergencia, acaban expedientados o inhabilitados simplemente por señalar dónde están los muros rotos, ¿qué nos espera a los demás? es una perspectiva preocupante. ¿Qué esperanza le queda a un ciudadano de a pie, sin ninguna experiencia legal ni contactos, cuando le toque enfrentarse a esa misma maquinaria? Si el sistema desactiva al vigía que está en la torre, los demás caminamos completamente a ciegas por el precipicio. Dejamos esta reflexión aquí para que cada cual saque sus propias conclusiones.